te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast La Hora de los Trabajadores, parte de la artillería comunicacional de nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, nuestro 6º episodio. El día de hoy vamos a hablar de la propuesta de la Central Socialista, la propuesta de la clase trabajadora para la recuperación del bienestar social del pueblo trabajador venezolano. Nos encontramos con Carlos López, coordinador general de la máxima central sindical del país. Te damos la bienvenida a nuestro 6º episodio, nuestro 6º programa. Gracias por atender esta invitación. Y bueno, ahorita hay mucha expectativa en Venezuela, 12 de marzo de 2026, mucha expectativa con respecto a la situación de la clase trabajadora, porque no es un secreto que de un tiempo para acá el bloqueo, la pandemia y por supuesto ha sido muy golpeado el ingreso de los trabajadores y trabajadoras venezolanos. Luego de los sucesos nefastos del pasado 3 de enero de 2026, cuando secuestraron en ese vil ataque pues, al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Luego de eso, bueno, ha venido un periodo, vamos a decirlo así, de negociación entre nuestro gobierno con nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que lo ha venido haciendo muy bien, pero a raíz de todo eso, y como ella siempre lo ha dicho, la diplomacia por delante, tratando de llegar y de restablecer esa relación histórica que ha mantenido Venezuela con Estados Unidos. ¿Qué puedes comentarnos a este respecto, Carlos, con respecto a toda esta situación, el ambiente, este tema? Pues, y por supuesto la propuesta que ya ha presentado la Central Socialista para la recuperación del ingreso de los trabajadores y trabajadoras venezolanos. Sí, bueno, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias al equipo de Hora de los Trabajadores por este podcast. Efectivamente, nuestra Central Bolivariana, bueno, tiene una amplia trayectoria en los últimos 14 años de vida, los 14 años que son los 14 años de vida de nuestra Central Bolivariana, y que nos tocó vivir, tal vez como bien lo dijo premonitoriamente nuestro comandante eterno Hugo Chávez, cuando fundó la Central Bolivariana junto con nosotros, el 10 de noviembre de 2011, ese día histórico, el comandante nos dio una tarea. Y después, un año después, cuando el 8 de diciembre de 2012 se despide del pueblo bolivariano en unas palabras históricas, dijo muy claramente, pueden venir tiempos difíciles, hay que elegir al presidente obrero Nicolás Maduro, pero tenemos patria, tenemos constitución, y nosotros le agregamos, tenemos ley orgánica del trabajo de él y tenemos la Central Bolivariana también de él. Fue premonitorio porque él habló mucho, es más, todos los contenidos fundacionales de la Central Bolivariana hablan de cómo enfrentar una serie de circunstancias que se dieron crudamente, como si hubiéramos tenido clarividencia. El imperialismo, las guerras imperialistas, todo el proceso de avance o forzoso pero correcto y real de nuestra economía y en revolución, que nos llevó a que para el 2015, ya con Nicolás al mando de este barco, se le ocurre a un presidente norteamericano cuyo nombre no quiero recordar, declararnos con una amenaza extraordinaria contra los Estados Unidos. Eso fue una campanada y después se desarrolló una agresión contra esta amenaza que dicen ellos, que es el pueblo bolivariano. Desde luego, han sido años muy duros y sobre todo, como bien indicas, el 3 de enero de este año fue la agresión brutal, bárbara, que indigna, que nos llenó de indignación, nos llenó de rabia, pero mucho coraje y mucha valentía, porque nunca habían hollado la patria de Bolívar como se hizo en ese 3 de enero de 2026. Una fecha fatídica, pero una fecha que no hay mal que por bien no venga, porque nos permitió ponernos a prueba y sobre todo lograr
que nuestra institucionalidad bolivariana, comenzando por la Constitución y por las leyes, se pusieron a prueba porque hay un mecanismo de relevo totalmente establecido y se cumplió a la cabalidad. Y montamos nuestra camarada Delcy Rodríguez Gómez, una heroína que está dirigiendo nuestra patria en estas condiciones terribles, ¿verdad? Montarla en el control y en la dirección de toda la revolución bolivariana y sobre todo en la conducción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como comandante en jefa de nuestra revolución. Ahí están los perros diciendo que es verdad. Los perros aplaudiendo. Estamos grabando en exteriores. Y esos perritos dicen es verdad. Delcy la jefa, lo acaba de decir. Mira, Carlos, pero antes de entrar en el tema que nos interesa, ¿no? Que le interesa al pueblo trabajador venezolano, esa propuesta que ha presentado la Central Socialista, un poco de historia, porque en todo este tiempo de agresión económica, la Central Socialista ha estado allí como un muro de contención, ¿sabes?, con el pueblo trabajador y además, por supuesto, la mística y la vocación de nuestros trabajadores. Sobre todo yo quisiera destacar la mística y la vocación de los trabajadores del sector público, que en tiempos de pandemia, en tiempos de bloqueo, en tiempos de que el ingreso bajó, producto de que también bajó nuestros ingresos petroleros, se mantuvo allí, siempre fiel yendo a sus puestos de trabajo. Entonces, un poco cómo ha sido esa parte de la historia de la Central Socialista. Sí. Bueno, sí, hablaba de las palabras de Chávez porque nos tocó hacerlo de verdad, enfrentar un imperialismo que hasta hace un tiempo eran consignas, ¿no? Es imperialismo aquí brutal, sobre todo a partir de 2015 y ahora en 2026. Y la Central Bolivariana, como bien dice Alejandra, se convirtió en un factor fundamental para evitar que nuestra clase obrera cayera en la trampa de que el enemigo, el imperialista, con sus infiltrados en Venezuela, llevaran a la clase obrera a la derecha o llevaran a la clase obrera a enfrentar a su misma revolución. Eso estuvo descartado siempre, no lo lograron. Nuestra clase obrera nunca flaqueó, siguió dirigiendo las empresas productivas, las de Estado y las privadas, siguió dirigiendo todo lo que es el proceso del Estado venezolano, con los procedimientos administrativos, con los ministerios, con las universidades, las escuelas y los hospitales, básicamente. Entonces nunca flaqueó la clase obrera. Fue, como tú bien dices, un muro de contención que evitó que la derecha convirtiera los problemas cotidianos de la clase obrera y del pueblo, generados por el bloqueo, ¿verdad?, impidió que nuestra gente saltara a la talanquera y enfrentara a la revolución. Entendió siempre que no era Nicolás Maduro ni la revolución, muy por el contrario, la revolución siempre asumió el papel de la justa distribución de la riqueza que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siempre defendimos eso y si votábamos a Nicolás, si lo hubiéramos desechado a Nicolás o a la revolución, obviamente que la clase obrera iba a ser la principal perdedora. Y eso siempre lo entendieron nuestros trabajadores. Lo entendieron y nunca cayeron en la trampa. Siempre fieles a la revolución, fieles a Nicolás Maduro, fieles al legado de Hugo Chávez y consecuentes hasta las últimas consecuencias, hasta el punto que estamos aquí metidos en este barco con la nueva capitana que lo está dirigiendo en la marcha en forma encargada, la presidenta encargada, que lo está dirigiendo en forma provisional mientras regresamos y traemos al presidente Nicolás Maduro nuevamente al mando de la revolución. Entonces ha sido un papel importantísimo. La Central Bolivariana logró eso, mantener la fortaleza de la revolución con el pilar de la clase obrera más. O sea, había como 3 o 4 pilares que mantuvieron a la revolución estos 11 años de bloqueo bárbaro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde luego, el PSUV y la clase obrera. Y además todo el movimiento comunal que cada día es más grande y más fuerte y que también es otro puntal de nuestra revolución bolivariana. Me encanta ese resumen, excelente. Vamos a una pausa y al regresar de esa pausa entramos de lleno en el tema de la propuesta de la Central Bolivariana para la recuperación del salario de la clase trabajadora. Ya regresamos. El yanqui teme que tú
levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Continuamos en el sexto podcast de la Hora de los Trabajadores, parte de la artillería comunicacional de la clase obrera. Este programa es uno de los primeros que hemos hecho en exteriores, desde las instalaciones de la antigua Casa Sindical, hoy el INCRE, el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de la Clase Trabajadora en El Paraíso. Y venimos conversando con Carlos López, coordinador general de la Central Socialista, la central mayoritaria de Venezuela, con respecto a un tema muy álgido, pero muy de especial interés para las familias venezolanas, el tema del salario. Y la Central Socialista acaba de presentar recientemente una propuesta en este sentido. De hecho, ya la tiene en sus manos la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Carlos, coméntanos un poco sobre esto. Ha habido para variar, mucho fake news, mucha guerra cognitiva, guerra psicológica con programas como estos. Es que pretendemos atacar también esa guerra psicológica. La propuesta que presenta la central, entendiendo que nosotros no estamos todavía en el máximo nivel de nuestra economía. Háblanos de esa propuesta. Vale, te faltó decir que estamos en una alfombra amarilla de nuestro Araguaney, que florece para esta fecha, muy lindo y tiene... Nuestro árbol nacional. Nuestro Araguaney del INCRE, aparte que nuestro árbol nacional. Muy linda. Mira, sí, efectivamente le hicimos una propuesta, se entregó hace una semana a la presidenta encargada. Tuvimos chance de dialogar y conversar sobre la propuesta, y bueno, tiene como centro básicamente reivindicando que estamos en un proceso de reconstrucción progresiva o de recuperación progresiva de la economía, que ya tenemos varios trimestres uno detrás de otro de recuperación económica, pero que esa recuperación económica se mueva a los va-vienes de cosas que todavía no controlamos, como es la inflación, como es la especulación. Entonces nuestra propuesta tiene varios puntos claves. Primero, que en la medida que sigamos con un proceso de recuperación como el que tenemos ahorita, que podamos vencer el bloqueo, porque hay que decir que a este país no se han suspendido las medidas coercitivas unilaterales. Eso es importante decirlo. Claro, todas se están aplicando, ni una ha sido suspendida. Aquellos imperialistas locos, ellos dan licencias, una licencia para que se No, y es importante decirlo también, porque factores de la oposición han venido insistiendo en un ajuste de salario o propuestas que en estos momentos no son factibles. Sí, nuestra propuesta va ligada al proceso de recuperación económica y sobre todo al proceso de restablecimiento de las exportaciones petroleras, por un lado, para el sector público por lo menos, pero además es una propuesta que abarca a todos los trabajadores, públicos y privados. Tiene algunos puntos muy tajantes. Bueno, que el salario vaya aumentando, el salario y los ingresos integrales, que son los bonos, vayan aumentando progresivamente, sobre todo el salario, que es el más difícil, vaya aumentando progresivamente en la medida que se vayan dando más fuertemente la recuperación económica. Pero mientras tanto, mantener los ingresos integrales mediante los bonos y con porcentajes indexados, o sea, que se mantenga la indexación y que se aumente la indexación, o sea, la cantidad que se aumente el monto de los bonos. El monto de los dólares por cada bono, el equivalente a dólares de cada bono. Pero esto lleva varias cosas paralelas, simultáneas y necesarias. Estamos pidiendo que se controle el precio, que se vigile el precio de cerca de 15 artículos de primera necesidad, por lo menos el primer año. Y a partir de ahora, un año entero donde haya una serie de artículos fundamentales para la vida del trabajador que se mantengan a precio constante, sobre todo el área de alimentos, que se mantenga constante. Es una parte de la propuesta, pero también la propuesta incluye el aspecto de salud, que es la unificación del sistema de salud, y valga la redundancia, el sistema único de salud, que todavía no es un sistema único, porque hay muchos factores que intervienen en la salud pública, y esa proliferación de servicios indudablemente genera dispersión, genera derroche también, o no aprovechamiento de los recursos. Entonces ese es un tema, es salud. La salud, además de el Banco de la Vivienda,
que realmente con la directiva que está ahí, la directiva que se debe designar de los trabajadores, se aboca a la construcción de la vivienda de los trabajadores, y el banco digital de los trabajadores, que también tenemos que tener una participación ahí, que no se ha dado todavía, pero que ese banco canalice todo lo que sea préstamos con mucha comodidad para los trabajadores y trabajadoras. Has tocado dos renglones súper importantes, el tema de la salud y el tema de la vivienda. O sea, que tú me estás hablando del salario social integral. Sí. Ahora, ¿no te parece que es como muy ambicioso lo del tema de la salud? El Sistema Público Nacional de Salud, ese debería ser el deber ser. El Estado venezolano está en capacidad en estos momentos de hacerlo, también va a depender de la recuperación económica y cómo sería la participación de los trabajadores. Creo que la propuesta contempla también el tema del Seguro Social, del IPASME, el organismo que ampara a los trabajadores del sector de educación. Sí, tú estás dando el clavo, porque con tantos factores que intervienen en el servicio de salud, repito, es una dispersión de esfuerzo. Estamos planteando que de verdad funcione el sistema único, que no significa que se parezcan las instituciones o los institutos que están ahorita prestando salud, pero que sí que sean centralizados bajo un mando único, que debe ser en todo caso el ministro o ministra de salud, que tenga un mando único para arreglar todo el tema de la salud de los trabajadores. Pero todos los días vemos, casi todos los días, inauguración de CDI, inauguración de hospitales, de áreas de hospitales remodeladas, la presidenta encargada. Y antes Nicolás Maduro, casi todas las semanas estaban inaugurando centros de salud. Entonces hace falta una centralización, una coordinación que le permita al trabajador acceder con facilidad a todas esas condiciones. Además hay un tema con el Banco Digital de fortalecer las cajas de ahorro. Ok, también es interesante. Cajas de ahorro de los trabajadores, que sabemos que han sido muy golpeadas porque el salario, como está tan constreñido y los ahorros dependen del salario de nómina, obviamente lo que se ahorra es muy poco. Claro, porque eso sería de vital ayuda para el trabajador, que pudiera adquirir algunos bienes Sí. A través de esas cajas de ahorro. Sí, a través de las cajas de ahorro y sobre todo a través del Banco Digital. Antiguamente se podían adquirir viviendas, vehículos a través de las cajas de ahorro. Sí, todos los trabajadores que tenemos cierta edad, bueno, yo no, hemos adquirido, mi vivienda yo la adquirí con mi caja de ahorro, mi primer vehículo lo adquirí con la caja de ahorro. Mi padre también adquirió vivienda a través de la caja de ahorro de la UCB. Ah, sí, cierto. Como trabajador jubilado de la UCB. Sí, entonces tantos esos aspectos que intervienen. Y el otro elemento que también está contemplado en la propuesta de Delcy Rodríguez es el tema de la recreación. Okay. O sea, realmente participar activamente en la dirección de institutos como que estamos ahorita, que es el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, INCRET, de manera de que haya unos programas de fácil acceso, fácilmente financiables, que no sean muy costosos, para que el trabajador tenga por lo menos sus vacaciones quincenales cada año en instalaciones de la revolución, que hay muchas, hay remodeladas, hay muchas instalaciones que hay que saber que sean los trabajadores y trabajadoras los primeros que hagan y disfruten de todas esas instalaciones, comenzando por los Caracas, que está remodelado y es una instalación preciosa. Ahora está más lindo que nunca. Recomiendo que vayan todos los que nos van a escuchar y los que nos están escuchando, que vayan a los Caracas, que está pero número 1 y es nuestro centro recreacional tradicional de la clase trabajadora. Carlos, otra pregunta importante, el sector de los adultos mayores, los jubilados, nuestros pensionados, ¿eso también está contemplado allí? Sí, estamos planteando que se equipare los ingresos de los fijos, de los trabajadores públicos fijos, con los ingresos de los pensionados del Seguro Social. O sea, porque por circunstancias que ya conocemos, se creó un desnivel. La nómina comenzó a subir más en el bono y los bonos integrales indexados, los ingresos integrales indexados, y los jubilados empezaron a quedarse atrás por las razones salud, razones de disponibilidad de recursos, de que no alcanzan los recursos. Nosotros pensamos que hay que hacer un gran esfuerzo, porque esos son los abuelitos, los viejitos, que tienen esa pensión y de luego, después de entregarle toda su vida, si no al sector público o a una empresa privada, al hogar
de los trabajadores y trabajadoras, donde criaron niños, criaron nietos y están siempre ahí al pie del cañón haciendo el trabajo que nuestra revolución lo reconoce como un trabajo socialmente útil, el trabajo como proceso social, el de la ama de casa, para no poner ese nombre, el de la trabajadora de la casa, ¿verdad? Porque hay amos de casa también, habemos amos de casa, pero eso, o sea, que sea en igualdad de condiciones los pensionados de los activos. Mira, hay dos temas que también me parecen muy interesantes dentro de la propuesta. Uno de esos temas ya venía siendo trabajado por la Central Socialista desde hace algún tiempo, que es el tema de, vamos a decirlo así, universalizar algunas conquistas de sectores de trabajadores, o sea, que esas primas o que esas reivindicaciones laborales sean universalizadas. Sí. Eso me gustaría que nos lo explicaras en detalle, y tampoco quisiera que se escapara el tema de las prestaciones sociales. Sí. ¿Cómo vamos recuperando también ese tema? El tema del bono vacacional, el tema de los aguinaldos, muy importante. Sí, los beneficios económicos contemplados en los sectores diferentes, en diversos sectores, estamos planteando que se normalicen hacia todos los sectores. O sea, que las convenciones colectivas tiendan hacia una convención colectiva única prácticamente, que todos los beneficios sean para todos y no sean por propiedad exclusiva de un sector que lo firmó primero o que tiene muchos años con ese beneficio. Bueno, y diste un punto fundamental, una campanada, las prestaciones sociales. Nuestra Central Bolivariana ratifica, insistimos y ratificamos que no estamos de acuerdo que se modifique ni una coma de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo menos para echarle el beneficio hacia atrás. Si hubiera una modificación de la ley, es para la progresividad, para mejorar los beneficios. Y las prestaciones sociales de Chávez es uno de los elementos fundamentales por los cuales nació esta revolución, porque fue una conquista dura que estaba aplastada por la Cuarta República, y la Quinta República de nuestro comandante Chávez la reivindicó, las prestaciones sociales, y después la ratificó en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Y esas prestaciones sociales nosotros ratificamos, tienen que estar al pie de la letra lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo. El salario, en la medida que el salario se recomponga poco a poco, eso va a incidir en las prestaciones sociales y va a fortalecer nuevamente las prestaciones sociales, convirtiéndose en un pasivo importantísimo de todos los compañeros, sobre todo cuando se jubilan o sin ser jubilados, para que a mitad de su camino reciban aportes importantes de las prestaciones sociales, tanto del sector público como del sector privado. Y el tema de los bonos, el tema de los bonos de aguinaldo y el vacacional, ¿cómo lo están manejando? Sí, igualito, mantenemos que los aguinaldos y las vacaciones tienen que ser plenamente mantenidos como fórmula de cálculo directa del salario. Ahorita a lo mejor eso se ha venido depauperando porque el salario está constreñido, pero en la medida que nuestro salario comience a recuperarse, como lo estamos planteando aquí, en base a la recuperación económica, eso va a redundar en volver a fortalecer nuevamente el bono de vacaciones del sector público y el bono de fin de año o aguinaldo también del sector público. Y los privados se regirán, como siempre, por la negociación colectiva, que establecen cuáles son los días o porcentajes de utilidades. Pero todo, insisto, todos los temas tienen que ver con la vigencia plena del salario, que está suficientemente claro y definido en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras y de Hugo Chávez, de los trabajadores y de Hugo Chávez, porque ese es de Chávez, la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores. Para recapitular, aumentos trimestrales. Estamos proponiendo que cada trimestre se revisen salarios. De no ser posible, porque la situación económica no permite, entonces se revise los ingresos integrales indexados, o sea, los bonos sin incidencia en el salario, pero que son, como sabemos, en este momento es el auxiliar fundamental de los ingresos de los trabajadores. Es clave ahorita los bonos. La idea es que poco a poco podamos ir derivando hacia el salario y que se aumente cada 3 meses, se revisen cada 3 meses indexados. Y mientras tanto los bonos sigan siendo indexados y que se aumente su monto en dólares de cada uno de los bonos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Interesante propuesta. Gracias por asistir a este 6º episodio de nuestro podcast.
Importantísimo, interesante el tema salarial. Nos despedimos de esta manera recordándole también nuestras redes sociales. En todas nos consiguen por C Bolivariana. Nos despedimos y nos vemos en el 7º episodio del podcast La Hora de los Trabajadores. Chao, chao. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home.